Bueno, antes que nada, un gusto estar acá con usted, doctor. Ay, de usted, por favor, vea Usted, usted. doctor Lucas. Rewind, decime vos porque tengo 80 años. Bueno, yo soy Lucas también, así que somos. ¿Cómo se llama acá en Argentina? 2 lucas, Pero ¿cómo se llama la palabra en español? 2.000 pesos. Bueno, eso. No, en español, ¿qué sería? ¿Cómo se llama cuando dos personas son iguales? Tipo el mismo Ah, hombre. tocayos. Tocayos, ahí va. Gemelos, iba a decir. Twinks. Pero bueno, antes que nada, gracias por la entrevista, tipo, muy buena la primera parte. Vamos a pasar ahora a una segunda parte que a mí me encanta y siento que es importante para todas las personas, no solamente la gente de la comunidad. ¿Puedo seguir? Bien. Siento que por mucho tiempo las personas tuvieron, digo desde afuera, ¿no? Que la gente cuando va a un proctólogo o es porque es homosexual o porque tiene algo. Hoy en día cambió ese estigma, o sea, hay menos prejuicio, las personas cuando vienen al consultorio o solamente, por ejemplo, llegan cuando tenemos un problema efectivamente grave. ¿Vos cómo vivís en relación a eso? O sea, primero, ir al proctólogo no es de un especialista homosexual o, digamos, o sea, no hay que ir al proctólogo solamente por ser gay, digamos. O sea, no sería una indicación. Sí, entiendo que todavía es una especialidad, como explicaba antes a Juan, al estar atravesada por la sexualidad y encontrarnos con especialistas que tal vez no tienen formación en género y diversidad, que para determinadas personas del colectivo LGBTQ+, todavía se encuentran con una experiencia que a lo mejor no es del todo agradable. Yo realmente lo lamento, quisiera que eso no fuese así. Entiendo que a veces pasa, pero también aliento y creo que si una persona está escuchando esta entrevista y tiene, eh, le llega este mensaje, también el concepto de saber de que la persona puede, o sea, las consultas son muy lineales. O sea, viste que yo no me digas usted, dime vos, porque Ok. la persona del consultorio me dicen Lucas, y entonces, si hay una persona que te quiere decir algo que no le gusta, te lo va a decir. Entonces, a veces me encuentro que hay algunas personas, de hecho, en esta semana, un consultante me dijo que había un médico que le había preguntado, ¿y cómo te contagiaste el VIH? No, es Una necesario. situación que hoy es tragedia. O sea, ¿de qué te sirve saber esa información? ¿Por qué le harías ese tipo de pregunta? ¿Qué es estigmatizante? ¿Es como victimizante? O sea, eso ya no se pregunta. En algún momento se preguntaba un montón. Hoy no se pregunta y sin embargo pasó hace muy poquito tiempo, pero la persona que estuvo en el consultorio me dijo, se lo dijo al médico, o sea, dijo, ¿y vos qué te cambia, digamos? Si yo a lo Claro. que vine no era por eso. Y yo creo que haya ese feedback o esa devolución o esa de decir, está bien, cuestionar, digamos. Yo, la verdad que si a una persona me cuestiona el consultorio, lo entiendo, lo entiendo. Es como, me parece que ese es nuestro rol también. O sea, por supuesto que los centros formadores y demás tienen una responsabilidad. Pero bueno, también las personas pueden decir esto, che, no me gusta, o esto no Claro. me parece que esté bien, o acá no vuelvo, también pasa. Así que en general, bueno, yo trabajo porque haya muchas más experiencias favorables que desfavorables. Claro, eso es re bien. Y una consulta. eh, Justo me preguntaron una vez, tipo, que si los proctólogos serían solamente para los hombres. Mujeres también pueden ir al proctólogo, o sea, eso cuando hablamos de sexo biológico, ¿no? Tipo, varones, Sí, o sea, mujeres, la o... especialidad de proctología es una especialidad que trabaja en colon recto y ano Ujú. de cualquier persona, independientemente de un sexo biológico o de una identidad particular. Entonces, siempre digo que cualquier persona que tenga ano o haya tenido ano, porque si no lo tienes porque simplemente haya está operado, siempre pueden acceder a una consulta. Entonces, la realidad es que no, todo el tiempo lo respondo y lo vuelvo a repetir siempre, pero siempre se confunde la palabra procto, o sea, el prefijo procto con próstata. Claro, Entonces, se alude a que las personas con pene tienen que ir al proctólogo y que las mujeres van al ginecólogo como si fuéramos figuras contrapuestas, claro, pero no. Al proctólogo van todos, como también pasa al urólogo. Al urólogo van hombres, mujeres, o personas con pene o personas con vulva. Entonces, es información que es importante porque aparte, uno al, uno al entender este concepto, te das cuenta que a lo mejor te estás quedando sin hacer consultas o sin tener un screening. Entonces, es importante esto. claro. Y ya que estamos hablando de consultas, quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente que vienen, por ejemplo, a tu consultorio? Mi consultorio en realidad como también es un consultorio muy diverso
y yo trabajo en sexualidad y también uno de los motivos más de frecuentes, uno de los motivos de consulta más frecuentes es la no dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales. Creo que hoy es una de mis especialidades o con una de las cosas que más puedo trabajar y tengo un enfoque muy pro sexo, proactivo para las personas. Entonces, uno es ese. Por supuesto, las cosas que son transversales a la especialidad y a la salud anal específicamente, como fisuras anales, hemorroides, esos son los motivos siempre más de consulta más frecuente. A veces las personas vienen más por el signo o por el síntoma, que puede ser sangrado, dolor anal, un bultito. También mi especialidad está muy asociada a las infecciones, entonces yo trabajo en proctoinfecciones o procto-ITS, entonces veo mucho asociado al BPH, a las infecciones asociadas al VIH, a veces veo muchas proctitis asociadas a clamidia gonorrea. A la gente que usa frente de cámara no les importa nada. No. Chicos, estamos grabando, por Perdón, favor, estamos queridos. grabando. Respétennos. ¿Quiénes Por son? favor, qué tupé. Bueno, no, esas como, o sea, en motivos de consulta múltiples, hay algunos que son también muy frecuentes, como la picazón, prurito anal, también son consultas frecuentes, alguna molestia que alguna persona capaz considera tal vez más estética o más de la conformación de la anatomía anal, así que eso por supuesto que también. ¿Estamos bien? Bien, re bien, me encanta saber eso. Ahora viene la pregunta, por ejemplo, siento que ahora voy a llevar para un lado menos tabú. Siento que la gente tiene mucho tabú en lo que sería el sexo, que desde 2000 para acá, ponele, tipo, estamos como saliendo un poco más de ese tabú. Y siempre que hablamos del sexo anal, la gente como a veces tiene un poco de, no prejuicio, pero tiene como vergüenza de hablar sobre, porque, por como decía, tipo, por mucho tiempo siempre pensaban que eran las relaciones homoafectivas. Y hoy en día, tipo, al menos tengo amigas, charlo con personas que son tipo heterosis y también mujeres tipo heterosis que lo hacen y le gustan. Así que nada, queremos saber un poco, tipo, qué recomendación tenés para que más allá que sea una relación placentera, también pueda ser algo bueno fisiológicamente hablando. ¿Me explico? Fisiológicamente ya es polémico. Pero, pero no, veníamos muy bien con la pregunta, me encantaba. En realidad, o sea, obviamente cuando uno quiere hablar sobre sexualidad, al conocer también un poco, que es lo que le contaba antes a Juan, del trabajo que hago yo en comunicación y demás, entiende que no es un prejuicio. Yo durante un tiempo me pasaba que las consultas a veces sentía como que no encontraba el motivo de consulta, o sea, o el motivo de consulta era como que no se traducía en lo que después, o sea, como que no había sustento, ¿viste? O sea, como que estábamos como dando vueltas en una situación y nunca podía como desarmar ese ovillo de lana o de hilo. Entonces, hoy en día las personas vienen ya y me dicen, mira, me duele cuando cojo o me duele analmente. Entonces, eso me parece que está buenísimo porque en realidad hace que sea más, primero práctico, más real, que podamos tener consultas reales. O sea, no es que estamos dando con metáforas y, viste, no, y aforismos y como dándole vuelta a algo, sino ir bien al hueso. Y la realidad es que yo trabajo muchísimo para que las relaciones sexuales sean algo fluido, que no sean molestas y que tal vez muchas de las personas tal vez todavía piensan que las relaciones anales son dolorosas porque alguna vez le dolió o porque alguna vez le dolió y había una fisura o porque alguna vez había inflamación hemorroidal. Entonces, hay que ver el contexto. Yo siempre le llamo como el apto proctológico, como chequear cómo está nuestra salud anal y saber cómo estamos. Y con respecto a la fisiología en general, tiene que ver un poco más con entender que el concepto de la salud anal es todo lo que le pasa al ano y entonces nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, la actividad física, a lo que nos dedicamos, las personas que están mucho tiempo trabajando sentadas o que trabajan en bici o que hacen mucho CrossFit o que a lo mejor toman mucho mate, mucho café, también impacta a nivel fisiológico, entonces es algo que también hay que trabajarlo para que después a nivel sexual no tengamos molestias o incomodidades. Hay una situación muy frecuente que son las dudas acerca de la materia fecal, viste que es una de las cosas que también cuando me preguntan por qué soy proctólogo es como que, ¿cómo se te ocurre trabajar en el lugar donde vive la materia fecal? Bueno, yo digo, alguien tiene que trabajarlo, digamos, alguien lo tiene que hacer, digamos, como el urólogo tiene pene, o el urólogo tiene semen, o tiene orina, o tiene algún fluido vaginal. La realidad es que
eso también trato como de desmitificarlo y sacarle como la gravedad. O sea, desde chicos nos instalaron que la materia fecal, la caca era mala. Y entonces yo no digo que no sea desagradable para algunas personas, pero sí entender de que, nada, o sea, que puede ser la vida mucho más simple y no tan compleja si uno le saca un poco de Y una estigma. pregunta, por ejemplo, en el caso que estamos hablando justamente del sexo anal, obviamente que el sexo anal puede ser con penetración, puede ser por otras formas. En el caso de la penetración, mucha gente a veces pregunta porque tiene miedo que le duela. ¿Qué tips tenés para que la gente pueda hacer y que pueda aprovechar de ese momento tan placentero? O sea, ¿qué tips tenés para esa gente que quiere experimentar? ¿Qué Sí, una de las recomendás? cosas fundamentales para mí tiene que ver con conocer cómo es la zona anal. O sea, nunca se me ocurriría salir a correr una maratón sin antes haber entrenado o sin haberme antes subido una cinta o sin haber salido a correr a la plaza. ¿Entendés? Entonces siempre pienso la relación sexual como el encuentro de una, dos o más personas y entonces digo, si vas a disfrutar o querés explorar la sexualidad anal, primero tocate, primero autoconocete, sabe cómo es tu forma, cómo es tu esfínter, utilizar plugs, utilizar dilatadores es para mí importante porque eso hace que el aparato esfinteriano se vaya dilatando poco a poco, que vayas conociendo cuál es la sensación de la dilatación anal. Eso para mí es clave. Si no pasa que las personas tienen la imagen del no por y es como me bajo los pantalones y hay que coger, digamos. Y la realidad es que no es así. Eso es una práctica guionada, ficcionada, editada y un montón de cosas que no es la realidad. Entonces, en eso trabajar, sobre todo en el deseo, en las ganas, o por ni hablar de consentimiento, y entenderlo como que es una práctica que tiene que ser deseada y buscada, ¿no? Entonces, ir laburándolo para que sea a tener sexo se aprende, o lo dijo yo, lo dicen todos y es algo que lo podemos aprender. Entonces, si tenemos dudas, las evacuamos, hacemos consultas. No tengan miedo de venir a una consulta siempre que sea por algo de la sexualidad, porque la realidad es que pueden ser consultas, ¿no? O sea, no es que uno va a una consulta médica o una consulta sexológica o proctológica solamente por algo que se opera. También podemos tener consultas sobre las prácticas sexuales y están buenísimas también. Entonces, que saber que existe ese espacio es como alentador o liberador porque te permite un montón de cosas. Bien. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la mujer, tiene en la vagina lo que sería un líquido que ayude en la penetración. En el caso del ano, ¿nosotros qué podemos hacer? O sea, mucha lubricación, ¿qué sería? O sea, Las ideal. relaciones anales tienen que ir siempre con un lubricante externo y anal. En Argentina no hay muchas marcas, hay solo dos que tienen lubricantes anales específicamente. Y entonces siempre hay que aportar un lubricante. Eh, técnicamente o estadísticamente eh, estadísticamente no. A través del no por siempre vimos como que la saliva, el escupitajo era como Claro, sabemos que el no. lubricante estándar o hay gente que usa shampoo, Y a veces aceite de reseca, a coco, veces, ¿no? La saliva. vaselina. Claro. Son malos lubricantes. Entonces, hoy si tenemos lubricantes reales, hay industria trabajando para que tengamos mejores relaciones sexuales, aprovechémoslo. Me parece que está bueno poder aprovecharlo y entender de que, nada, hay que utilizarlo y entenderlo. Hay personas que me vienen a ver a veces dentro de los 20 y pico años y me dicen, no necesito lubricante porque yo dilato bien, dilato solo. Y después son personas que a lo mejor a lo largo del tiempo tienen alguna molestia o alguna dificultad producto del roce. Claro. Hay personas que les gusta sentir el roce, la fricción, pero eso en algún punto se puede transformar en alguna molestia o en alguna lesión o en alguna Claro. fisura. Entonces, siempre hay que usar lubricante y esto es algo que no hay que negociarlo. Claro, por la Pero fisura. también es algo que hay que enseñarlo, porque si no es como, así como siempre nos enseñaron que había que utilizar preservativos, si no nos enseñan que hay que usar lubricante, tampoco lo aprendemos. Entonces, ¿cuándo puedo sospechar, por ejemplo, de la fisura anal? ¿Cuándo tipo hay La molestia? fisura siempre tiene que haber una molestia, un ardor, un dolor, una sensación como de puntada, como de una cortadura, algunas personas dicen como una aguja, como algo que me pincha, una incomodidad, porque hay personas que tengan a veces el umbral del dolor mucho más bajo, entonces puede ser de manera distinta y también asociado a sangrado. Claro. Y aprovecha que estamos acá con un protólogo. Siento que los hombres héteros, así por mucho tiempo, tienen mucho miedo, tipo cuando llega a los 40 años, de hacer el tacto rectal. O sea,
¿Con cuántos años? O sea, porque me dijeron que cambia un poco si tenés algún caso de cáncer en tu familia, tipo, si tenés que ir antes al médico. ¿Qué sería el tacto retal? ¿Qué recomendaciones tenés para que vayan? A ver, contanos un poco. Sí, con respecto al tacto hay mucho tabú, mucho estigma también, porque es como que es la pérdida de la masculinidad o las personas que no tienen estimulación anal porque no lo desean y no les gusta, como que sienten que en ese momento de la consulta es como, bueno, chao, fin, se acabó todo y eso te convierte en menos macho y menos hombre. Y la realidad es que eso no es tan así. La realidad es que el examen proctológico dura 2 o 3 minutos y se termina y se acaba. Entonces, entender de que sí, a partir de los 40 años, en las personas hay que diferir si estamos hablando del control de próstata, es una cosa que empiezan a partir de los 40 años, que se puede hacer contacto rectal con antígeno prostático, eso sería una cosa. Y otra muy distinta sería si uno tiene que hacer control a nivel de prevención de cáncer colorectal, que eso empieza a los 45 años, 10 años antes si hubiesen antecedentes familiares, pero ahí ya no nos valemos solamente del tacto, sino también de la colonoscopia. Entonces, el tacto rectal tiene múltiples funciones, no solamente la prevención de enfermedades malignas, sino la detección temprana de otras patologías benignas, quirúrgicas o no, a nivel anal. O sea, el tacto rectal dura muy pocos minutos, se hace con guante, con un anestésico local. La verdad que es simple, bueno, bonito, barato. O sea, no necesitas Muy mucho bien. estudio, no necesitas mucho aparato, nada. Y está al alcance de la mano y está ahí. Así que para mí siempre es recomendarlo. Y en general, yo tengo muchísimos videos subidos sobre el tacto rectal porque siento que es una de las Chumelo. cosas que es como una barrera. Entonces, no voy a ir a la consulta porque me va a hacer un tacto. Y sí, es como ir al odontólogo y decir, me va a ver la boca. Y es parte de la consulta. Entonces, en general trato de que sea un momento que sea ameno, que no sea incómodo, que no sea brusco. Siempre, obviamente, también recalcar el consentimiento, explicar cómo va a ser la práctica, hace que sea más agradable y más llevadero. Bueno, ya para ir cerrando un poco, Ya. sí, porque tipo, me encanta igual, ¿eh? Estamos hablando un montón de preguntas y yo tengo un par más de preguntas, pero para ir cerrando, ¿con qué frecuencia tengo que ir a un proctólogo? Eso no está totalmente estandarizado. Sí, una vez al año para el screening de BPH a partir de los 35 años, o en personas que vivan con VIH, o personas que tengan antecedentes de BPH, del virus papiloma humano, o personas que sean trasplantados de órganos sólidos. Ahí hacemos screening de ¿Qué serían BPH, órganos sólidos? riñón, hígado. Ok. Entonces, trasplantados tienen por ahí un poco más de incidencia de BPH, entonces por eso hay que empezar el estudio a los 35 años, a nivel anal. Y después, si hay antecedentes de alguna otra cuestión puntual y se comienza antes, o comenzamos mucho antes el screening, y no hay un estándar. Después sí a los 45 para colonoscopías y después según los hallazgos, cada uno, cada 3, cada 5 años. Pero en general es muy individualizado y como que lo vamos charlando con cada paciente.